palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Romanos capítulo 8, versículo 26 al 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Mateo 16, 16. Confesamos todos juntos, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta confesión, como le digo siempre, esto aunque repitamos cuantas veces sea, es muy importante. Amén. Por eso siempre apenas despertamos a la mañana, tenemos que confesar esta verdad, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión estamos diciendo que Dios es nuestro Señor, quien es nuestro dueño. Amén. Bueno, llegó la hora de saludar mirando los ojos. Vean los ojos de los hermanos que están sentados, la familia que están sentados al lado. Vean los ojos y digan: disfrutemos verdaderamente el Evangelio. Parece que estamos rapeando, todos juntos, en una voz. Saludemos. Disfrutemos verdaderamente el Evangelio. Amén. Amén. La semana pasada nosotros escuchamos otro mensaje, pero la semana pasada el mensaje del púlpito de la iglesia es que tenemos que disfrutar el Evangelio, ¿sí? Es muy importante. Tenemos el Evangelio, pero muchos creyentes no pueden disfrutar. ¿Qué es el Evangelio? Tenemos la autoridad y el poder que nos dio nuestro Señor, ¿sí? Tenemos el poder y autoridad. Y Dios nos está junto siempre con nosotros, pero nosotros nos olvidamos esa verdad. Y siendo un cristiano, siendo salvos, siendo que recibimos al Señor Jesucristo, nosotros andamos perdidos. Y cuando llegan los problemas e incidentes, no nos conocemos el Evangelio y no conocemos quién es Jesucristo. Por eso hoy saludamos, que disfrutemos realmente el Evangelio. Amén. En una palabra más fácil es que, aunque tengamos cualquier problema, cualquier situaciones, en qué ambiente estén ustedes, quiero que ustedes miren solamente a Jesucristo. Amén. Si vemos aquí, hay nuevos creyentes. Por ahí, al venir a Corea, es una cultura muy diferente. Si ustedes iban a Europa, si van a Europa, más o menos tiene misma corriente, pero Corea, un país oriente, es totalmente diferente, ¿sí? Hasta todas las costumbres, culturas, la comida, es todo diferente. Y entonces en esas situaciones podemos tener dificultades. Pero no se hagan problemas, ¿sí? Solamente vean al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver con el título de una vida de fe con expectativa y con emoción. Es en Romanos capítulo 8, versículos 26, 28. Todos los domingos nosotros estamos mirando el libro Romanos, ¿sí? Comenzando este libro Romanos capítulo 8, está enfatizando el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo está enfatizando que nosotros somos libres legalmente en Cristo Jesús. Ya estamos libres, ¿sí? Libres en todo el pecado.
Vamos a leer todos juntos Romanos capítulo 8, 1 al 2. Romanos capítulo 8, 1 al 2. Vamos a leer en voz alta todos juntos, ¿sí? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Sí? Todos los creyentes, hijos de Dios, somos libres. ¿Libre de qué? Libre de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Por eso nosotros, aunque muramos en este momento, no tenemos temor, no hay de qué preocupar, ¿sí? Porque vamos al reino de los cielos. Amén. Por ahí, los creyentes que están sentados en este lugar, si algunos están teniendo dudas todavía, siendo un hijo de Dios, o pueden tener confusiones de salvación, ¿sí? O algunos todavía, voy a la iglesia, pero pastor, no sé si yo soy hijo de Dios o solo Máxima en la hija de Dios, pero yo parece que todavía no soy hijo de Dios. Aquellas personas que están teniendo dudas de ser hijo de Dios, ustedes y esas personas que dudan de la salvación, que ustedes al aceptar a Jesucristo ya tienen la salvación. Las personas y los creyentes que tienen esa duda, ustedes en ese momento no estén nerviosos, sino lean este versículo. Amén. Lean este versículo continuamente y entonces ¿qué sucede? Entonces se va a desaparecer toda la desconfianza y la ansiedad que nosotros tenemos. Amén. Siempre la palabra, seguir la palabra. Amén. Por eso el apóstol Pablo, a través de esta palabra, está mostrando que nosotros somos libres, pero ni un poquito, sino es libre total de la ley del pecado, ¿sí? Nos limpió todo el pecado. Por eso, y también está hablando el apóstol Pablo que somos libres y tenemos la autoridad legal. Los creyentes que son libres del pecado, tenemos la autoridad legal que nosotros tenemos. Cada uno tenemos la autoridad legal. ¿Cuál es? Justamente eso es que nosotros tenemos la identidad y la autoridad de ser hija de Dios. Amén. ¿Ustedes son hijos de Dios? Amén. ¿Ustedes son hijas de Satanás? No. Son hijas de Dios. Amén. No duden, ¿sí? Yo pequé, mentí a una persona y entonces Dios me odiara. No. Ustedes, esos son todo engaños de Satanás, ¿sí? Ustedes no tienen que dar ni 1% de duda de ser hija de Dios. Amén. ¿Y qué autoridad tenemos? Autoridad de ser hijo adoptado. Amén. Somos hijos adoptados, hija adoptado de nuestro Dios. ¿Sí? Otro día le hablé. Ser adoptado, hijo adoptado, en nuestra época parece que es una palabra que no se utiliza en buena forma, ¿no? Pero en esa época ser un adoptado podía ser hasta un rey de Roma, ¿sí? En ese momento, si eran adoptados, tenía toda la herencia de ese dueño que lo adoptó. Por eso, en ese tiempo, ser un hijo adoptado no era un concepto de ser hijo adoptado en este momento, sino era el máximo apoderador. Un día para el otro, cuando un dueño lo recibía como un hijo adoptado, cambiaba su vida, ¿sí? Cambiaba toda su vida, su clase de vida, y podía disfrutar todas las herencias que tenía el dueño. Como esto, nosotros tenemos el privilegio de ser hijo de Dios. Amén. Y entonces los hijos de Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué privilegio más nos dio? Nos dio el privilegio de orar. Amén. Podemos orar a Dios. Cuando tenemos problemas, podemos orar. Ustedes, cuando hay problemas o hay momentos que necesitan ayuda, ¿qué es lo que hacen?
llaman a un conocido o que está especializado en esa parte, ¿no? Pero no, ustedes quienes son hijos de Dios, quienes son los creyentes de Dios, ustedes consulten a nuestro Señor. Amén. Ore, comunique todo con nuestro Señor. Y entonces Dios nos responde. Amén. Y por eso a los creyentes que tienen el privilegio de orar, ¿qué más tiene? Tenemos en la autoridad llamar a nuestro Dios como Padre, Papá. Hoy el líder oró. Oramos en el nombre de Papá, dijo Jesucristo, Papá Padre. Ustedes imagínense, el Dios Todopoderoso, el creador de este universo, de todas las cosas, nosotros podemos decir Papá, Padre. Amén. Esto es un privilegio y es algo para agradecer a nuestro Dios. Solamente creyendo a Jesucristo, nosotros obtenemos la autoridad de decir a nuestro Dios Padre, Papá. Y entonces ustedes, pensando más fácil, si el Todopoderoso y el Creador de este mundo, si es nuestro Padre, viviendo en este mundo, ¿qué problema tenemos? ¿Sí? ¿Qué hay tantas cosas para dudar? ¿Qué hay tantas cosas para no poder dormir por esa preocupación? Amén. Yo también hablo hacia ustedes, pero a mí también, cuando me suceden algunas cosas malos o algunas cosas de decidir algo importante, tenemos la naturaleza de querer solucionar en mí mismo, ¿sí? No buscamos a Dios, pero ustedes en ese momento no pierdan, no sean engañados, ¿sí? Aunque nosotros dudemos, tenemos que regresar rápidamente a mirar, comunicar a través de la oración con Dios. Amén. Y entonces nosotros, al tener el poder llamar a Padre, Papá, esa persona, ese creyente obtiene el poder celestial, el poder celestial. Y al tener este poder celestial, nosotros obtenemos el poder espiritual. ¿Qué es el poder espiritual? Podemos trascender a todas las cosas y de nuestros límites, y a través de recibir la bendición del trono celestial, podemos alumbrar la luz a 237 naciones, 5,000 tribus. Amén. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos alumbrar. ¿Qué es? Alumbrar en los lugares de oscuridad. Si ustedes ponen una linterna, ¿qué sucede? Podemos ver toda la oscuridad, ¿no? Como esto, nosotros en los lugares, en los 26 naciones, en los lugares donde no conocen a Jesucristo, y las personas que están sufriendo debajo de Satanás, nosotros podemos alumbrar una luz a través del Evangelio. Amén. A través de Jesucristo. Por eso ustedes, por lo menos los creyentes que están escuchando este mensaje hoy domingo, no tienen que ser más engañados por Satanás. Amén. No sean engañados. Ustedes aferren la palabra, tomen la palabra. Aunque no se acuerden ninguna otra cosa, ustedes por lo menos tienen que acordarse el título para vencer esta semana en este mundo. Amén. Por eso, no estén más atrapados y engañados de las cosas que se ven en sus ojos. Amén. Yo siempre le digo, las cosas que vemos en nuestros ojos son cosas que se desaparecen. Si no, nosotros siempre tenemos que buscar las cosas que no se desaparecen, lo espiritual. Amén. A nuestro Señor, a nuestro Dios. Amén. Por eso ustedes, muchas personas se engañan en sus situaciones. Pastor, yo estoy mal, me está pasando muchas cosas, pero ¿qué me dice? Que nosotros solo veamos a Jesucristo, que ni lo veo a mis ojos. No. Ustedes no sean engañados. No estén atrapados más en sus situaciones, en sus ambientes. Algunos dirán, ¿qué estoy haciendo en Corea? No estoy ganando dinero, estoy perdiendo tiempo. Sí, pero ustedes no se han engañado. Ustedes son hijos de Dios. Amén.
Dios llamó a la iglesia Yewan al culto en español. ¿Para qué? Para que ustedes escuchen la palabra y sean entrenados en la palabra, y quiere que sea un misionero para salvar a su país. Amén. Eso es el trabajo. Esto es el motivo que vinieron en Corea. Amén. Y las otras cosas, por el trabajo, por otra cosa, por esto, por otro, esos son todos secundarios, ¿sí? Prioridad que Dios mandó a ustedes aquí Corea y haber conocido al culto en español es por la evangelización mundial, es la evangelización de cada uno de sus países. Amén. Por eso quiero que ustedes, quiero que tengan una vida de fe, una vida de fe como el título de hoy, lleno de expectativa y con la emoción. Amén. Desear. Hoy el pastor Pablo, ¿qué palabra me va a dar? ¿Qué palabra a través del pastor Pablo Dios me va a dar para triunfar esta vida? ¿Qué palabra me va a dar para obtener nueva fuerza, para arrancar la semana? Amén. Tiene que emocionarse, tiene que desear, tiene que estar, ¿sí?, esperado para escuchar la palabra. Amén. Eso es muy importante. Seguramente yo cuando me paro aquí veo a ustedes, hay creyentes que están teniendo sueño, hay creyentes, ¿qué está diciendo el pastor? Yo mirando la cara de ustedes, veo en qué situaciones están, ¿sí? Veo caras que están llenas del Espíritu Santo. ¡Wow! Amén, amén. Y hay caras, no entiendo nada, pero miro, escucho, sigo escuchando. Sí, no importa. Yo siempre le digo, ustedes por ahí ahora no pueden entender, pero quédense y es muy importante la continuidad, ¿sí? Venir al culto continuamente, ¿sí? No decir, no entiendo nada, el domingo que viene no voy a venir. No, ustedes, aunque no entiendan, no se haga problema, sino lo importante es seguir la continuación, continuar. Amén. Y entonces, en el horario exacto, Dios nos da el entendimiento. No el pastor Pablo, no Máxima, no Gloria, sino Dios, el Espíritu Santo obra en nuestro corazón y nos da entendimiento en la palabra. Amén. Hoy el pastor habló que un teólogo espiritual muy famoso, Henry Nouwen, habló así, dice, que nosotros en medio de las aflicciones y en crisis siempre nos olvidamos quiénes somos. Todos los creyentes, cuando está todo bien, cuando está todo en orden, no hay ningún problema. Sí, Dios, Señor, te amo, Señor, gracias por la guía. Pero cuando llegan problemas, cuando llegan aflicciones y cuando llegan crisis, ya nosotros nos olvidamos a nuestro Dios y nos olvidamos quiénes somos. Acabo de decir, ¿ustedes quiénes son? Ustedes son hijos de Dios que tiene la autoridad y el poder de Dios. Amén. No tiene que olvidarse nunca, ¿sí? No hay algo más fuerte que el poder que tienen ustedes, el poder celestial que tienen ustedes, el Espíritu Santo que mora en ustedes. No hay algo más poderoso que eso. Amén. Ustedes tienen en su corazón, utilícelo. Pero el problema ¿cuál es? Ustedes por su incredulidad. ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice? Yo no tengo. No duden. Todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Amén. Solo que ustedes está aplastando para que no salgan. Dejen. Hoy que dijo, somos libres del pecado, de la muerte. Amén. Ya nos liberó. No estén más atrapados de las cosas antiguas, de las cosas anteriores. Amén. Como esto, si nosotros no estamos despiertos espiritualmente, no podemos disfrutar esta identidad y el poder. Por eso tenemos que estar despiertos espiritualmente. Amén. Y entonces no podemos disfrutar este poder y la identidad. Y siempre estamos regresando a la misma cosa, de nuestra costumbre viejo, de nuestras malas costumbres, nuestras malas naturalezas,
y estamos metidos en esas costumbres viejas y estamos sintiendo mal, estamos preocupados de las cosas que ya pasó. El pastor principal abajo siempre saben qué dicen. El problema del hombre dice que más de muchos por cientos que dice, muchas personas están preocupadas de las cosas que ni siquiera va a suceder. Miren la persona qué tan tontos somos, ¿no? Ni siquiera va a suceder, pero nosotros ya estamos en preocupación. ¿Qué va a pasar si día de mañana me sucede esto? ¿Qué va a pasar en la semana que viene si no hago dinero de qué comer? Pero todavía no sucedió eso, ¿sí? Y tampoco va a suceder a un hijo de Dios. Dejen todas las preocupaciones en manos de nuestro Señor. Amén. No se preocupen. No va a suceder eso, ¿sí? Son todo engaño de Satanás. Ustedes por eso tienen que estar despiertos. Amén. Despierto. Despierto espiritual, ¿qué es? Concentrar en la palabra. Concentrar en la palabra del púlpito. Amén. Concentrar en la oración. Esto es muy importante. Pero algunos dicen, pastor, yo desde establecimiento del culto en español vengo al culto, pero el problema me sigue igual. Pero no acaba de decir que soy hijo de Dios, tengo el poder y la autoridad, pero no. Ustedes tampoco no se han engañado. Como le digo siempre, ustedes, aunque haya aceptado a Jesucristo, la salvación tiene, ¿sí? La salvación, una vez salvos, es eterno. Y una vez que mora el Espíritu Santo, no se va. Pero el problema puede venir. Es más, el problema puede venir más que antes del estado no creyente. ¿Por qué? Hay otro ser espiritual. Hay otro ser espiritual que es el enemigo del Espíritu de Dios. ¿Quién es? Podemos decir Satanás, diablo, demonios, ¿sí? Todos ellos nos atacan continuamente, nos traen problemas, incidentes y casos para que nosotros estemos alejados de Dios, que nosotros no podamos disfrutar la bendición del Señor. Hace continuamente para que nosotros perdamos la identidad y la autoridad y el poder que tenemos. Amén. Por eso ustedes no tienen que ser engañador. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo y el demonio andan alrededor nuestro para devorar. El trabajo del diablo y Satanás, ¿cuál es? Anda alrededor de ustedes. Le dice a Fernando, domingo a la mañana dice, Fernando, ¿para qué vas a ir a la iglesia? No vayas a la iglesia. Si encima, ¿para qué vas? Mejor quédate en casa, dormir un poco más, después salir a un supermercado, a hacer un paseo, compras, a conocer al país. ¿Sí? O algunos le dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? De golpe, habré cerrado la llave del gas. ¿Qué voy a comer después de cuando termino el culto? Nos llenan de las cosas tonteras que tenemos que estar concentrados. Amén. Satanás nos separa nos llena nuestra mente con las cosas que se desaparecen, cosas que de la vida de introducción. ¿Qué hago día de mañana? ¿Qué trabajo tenía? A ver, ¿qué voy a hacer el domingo que viene? No. Quiero que en este momento ustedes dejen todas esas preocupaciones y esas ideas, pensamientos, dejen todo en el piso. Amén. Dejen todo en la plaza de acá al frente. Dejen en el parque y quiero que concentre solamente en la palabra de Dios. Amén. Porque si no concentramos, somos devoradores. Nos devora Satanás, ¿sí? Anda ahí. Jacqueline. Sí, Jacqueline, estás haciendo bien. No vaya más a la iglesia, ¿sí? Andan y buscan esos corazones que están teniendo incredulidad, ¿sí? Por eso quiero que ustedes no sean engañados. Amén. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo, el Jesucristo, nos intercede y hace posible para que nosotros no podamos estar perdidos con Satanás, no podamos estar engañados. ¿Qué quiere decir?
Siempre el Espíritu Santo nos está guiando correctamente para que nosotros podamos hacer una vida de fe correctamente. Amén. Por eso ustedes siempre tienen que orar, ¿sí? Siempre tienen que orar. Señor, papá, guíanos el buen camino, guíanos por el camino correcto, guíanos para ser evangelista, para salvar a mi país. Amén. No tienen que estar con cosas de incredulidades. Amén. Solamente coincidir nuestra dirección en el evangelio y en la misión. Amén. Eso es muy importante. Satanás todo el tiempo echa cizañas y nos hace tener dudas. Pero si son engañados, esas personas no creyentes, sí llego a entender. Pero lamentablemente, siendo un cristiano, siendo un hijo y siendo un salvo, sigue siendo engañados. Aunque venga a la iglesia, siguen siendo engañados por Satanás. Siempre tienen dudas, siempre están pensando en otras cosas y siempre están atrapados en la trampa de Satanás. Ustedes piensen, viniendo a la iglesia no es una pena. Antes, cuando yo iba al gimnasio aquí abajo, hay un subsuelo, en la otra cuadra hay un gimnasio, ¿sí? Y contraté a un entrenador y me empezó a chequear todos los días, iba a correr, hacía gimnasio y no me dejaba comer muchas cosas, ¿sí? Casi nada. Era lo mismo que no coma, solo era el pollo, pechuga de pollo y ensalada, ¿sí? Y así seguí 3-4 meses. Pero al principio, cuando me hizo hacer esto, dije, no le di bolilla, es mentiroso. Yo voy a comer, ¿cómo puedo hacer ejercicio sin comer? ¿Cómo voy a vivir comiendo siempre pechuga? Voy a hacer un gallina. Siempre hice así, ¿no? Pero, y entonces comí, y venía al gimnasio, decía al entrenador, sí, comí solo el pechuga, y creo que estoy bajando de peso. Pero esa mentira se demostró rápido. ¿Por qué? Al subir en la pesa, ¿qué va a bajar? Estaba engordando más con el entrenador. Como esto, nosotros no siempre el Satanás nos engaña, ¿sí? Siempre Satanás nos hace pensar otra cosa. Siempre Satanás nos hace hacer otras cosas de lo que Dios quiere que haga. Por eso ustedes siempre quiero que estén aferrados a la palabra de Dios. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que podamos buscar a través de la palabra de hoy la respuesta de vivir una vida de fe con expectativa y con la emoción, y que podamos disfrutar verdaderamente esta vida de fe. Amén. Punto 1 es el Espíritu que ayuda en nuestra debilidad. Vamos a leer todo junto Romanos 8, 26, 27. Vamos a leer todo junto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Después de la palabra de Romanos capítulo 8, 1, 2, después de ser libres legalmente nosotros, y la segunda, otra razón, otra palabra que dice el apóstol Pablo es, enfatiza justamente en la obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace a nosotros? ¿Qué obra está haciendo el Espíritu Santo? Por eso muchos teólogos dan una definición. En Romanos capítulo 8 dice que es un capítulo del Espíritu Santo, porque
nos da el Espíritu Santo, nos enseña cuál es la actuación del Espíritu Santo. Por eso, apóstol Pablo, utilizando en este versículo la expresión que dice Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Utiliza estas dos palabras, utilizando estos dos. Al mismo tiempo está hablando que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos el nombre de Cristo. Si nosotros no tenemos Cristo, si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos una persona de Cristo. Y las personas, y esas personas que sean guiados con el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, esos que tienen el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu de Dios, quienes son ustedes, son guiados por el Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo. O sea, y también a través de este capítulo de hoy está hablando que el Espíritu Santo sabe nuestra debilidad, ¿sí? Una persona que tiene el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dice? El Espíritu Santo sabe nuestra debilidad. Amén. Sabe la necesidad de nosotros. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué dice? Que Dios nos intercede. Sabe nuestra debilidad y Dios intercede a través de gemidos indecibles. Intercede, nos ayuda a nosotros. Amén. Por eso ustedes no se preocupen. Ustedes dirán, no lo veo Dios. Tengo bastantes problemas, pero parece que no me resuelve ningún problema. No. Dios sabe toda nuestra debilidad. Amén. Y Dios, siempre el Espíritu Santo, intercede y ora por nosotros. Pero el problema es que nosotros no tenemos paciencia. La respuesta llega siempre en horario exacto de Dios. Pero nosotros estamos desesperados y dejamos de orar. Nosotros dice, no hay respuesta ni siquiera a Dios. El pastor me dice que soluciona todo el problema, era mentira. Otra vez hablo del gimnasio. Siempre el entrenador lo que me decía es, el problema de los que hacen dietas, ¿el problema cuál es? Hace muchos ejercicios, pero llega a un punto, según el punto de vista de él, llega a un límite y tiene que sobrepasar un poco más, ¿sí? Un tramo más. Si de aquí, de acá, si podemos bajar de peso, faltando un poquito, las personas abandona. Faltando un poquito, abandona. Como esto, nosotros orando, haciendo una vida de fe, ya está por llegar la respuesta de Dios, pero nos cansamos, lo abandonamos a Dios y algunos se van de la iglesia. Por eso ustedes, nosotros somos hijos de Dios, amén. El Espíritu Santo está junto con nosotros, amén. Y el Espíritu Santo nos guía en todos los momentos. Y siempre el Espíritu Santo sabe toda nuestra debilidad. Amén. No duden. Ustedes tengan paciencia. Sigan orando. Por eso, como le digo al principio, continuidad. Es muy importante estar pegado siempre en la palabra de Dios. Amén. Y entonces, seguro llega la respuesta, ¿sí? Dios no es un Dios de mentira, sino Dios no nos da en este momento. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros entendamos más cosas. Quiere que nosotros queramos que aprendamos más. Así que quiero que ustedes tengan paciencia y quiero que solo confíen en Dios y el Espíritu Santo y esperar ese horario. Amén. Como esto, Dios nos llena nuestra parte de debilidad y levantan los caídos y sanan a los débiles y restaura para que nosotros podamos hacer un desafío de fe.
Una vida de fe no es que hacemos nosotros, sino el Espíritu Santo. Dios nos da fuerza para hacer el desafío de fe. Amén. Por eso ustedes hacen oración representativa, ¿no? Hizo Marcos, Danilo, Máxima. Muchas personas de los creyentes de Latinoamérica hicieron la oración representativa, pero esa oración tampoco hacemos con nuestra fuerza, sino el Espíritu Santo nos hace hablar, nos hace orar delante de todos los creyentes. Amén. Siempre todas las cosas nos hace hacer con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso nosotros debemos hacer una vida de fe, de expectativa y de emoción. Siempre esperar, desear, esperar qué palabra me dará, qué respuesta me va a dar. Yo oré así, esperar qué Dios me va a dar, qué respuesta, ¿sí? Cómo me va a solucionar, ¿sí? Ustedes vean solamente, oren y vean Dios cómo nos responde, ¿sí? Cómo Dios va solucionando todo nuestro problema. Amén. Por eso tenemos que tener como expectativa, ¿sí? Mirar, emocionar, Dios me resolvió así. Yo siempre le digo, yo desde el momento que llegué a Argentina, en Argentina tenía todas las cosas, ¿sí? Dinero, era pobre, muchos años fui pobre, muchos años estaba bien, tenía locales, pero no tenía felicidad. Cuando era pobre pensé que iba a ser feliz al ganar mucho dinero. No, cuando gané más dinero y cuando tenía buen auto, buena casa, mi corazón era más pobre, ¿sí? Me sentía más soledad. Nunca un hombre se conformaba por ninguna cosa, ¿sí? Nunca me conformaba con ninguno. A veces comía mucho, a veces comía menos, pero no tenía felicidad. Pero al llegar a Corea, en el año 2015, en febrero, desde ese momento hasta ahora, tengo una felicidad, ¿sí? Tengo mucha felicidad. Una felicidad de estar junto con ustedes, una felicidad de compartir la palabra, ¿sí? Una felicidad de estar dentro de la palabra y esperar la respuesta y las oraciones, del cumplimiento de las oraciones. Cómo Dios me va armando, cómo Dios me va cambiando mi carácter, mi viejo costumbre. Y entonces cada vez me sorprende. Yo no era una persona así, ¿sí? En Argentina iba a los boliches, ¿sí? Salía con mis amigos a la noche. Y a todos los creyentes decía, esos tontos, ¿para qué van los domingos a la iglesia si la iglesia no da ni dinero, nada, solo pierde el tiempo? Pero no, en vez de estar con mis amigos en un boliche, en vez de estar tomando con mis amigos a la noche, este momento de compartir la palabra y esperar la respuesta de Dios, siento... no puedo ni comparar. Esa felicidad es incomparable con la felicidad del mundo. Amén. Por eso quiero que ustedes esperen con la expectativa y con la emoción de la respuesta de nuestra oración. Amén. Si vemos en Gálatas 5, 16, 17, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Como le dije al principio, aunque nosotros haya creído a Jesucristo con la fe, pero lamentablemente existe otro espíritu maligno, quien es Satanás, diablo, y nos hace caer y nos hace engañar y nos hace estar alejados de Dios continuamente. Por eso nosotros tenemos que seguir solamente el Espíritu Santo. Amén. No sigan otra cosa. No sigan en buen auto, no sigan en la economía, no sigan a la gente, sino solamente la guía del Espíritu Santo a través de la oración. Amén. Aquí donde dice las personas que siguen el deseo de la carne son las personas débiles, especialmente al final esta persona tiene una vida de Génesis capítulo 3, 6, 11. ¿Cuál es? Centralizado en mí,
centralizado en material y centralizado en éxito. Y una vida así, al final, conclusivamente, no puede ser guiado por el Espíritu Santo. Y ellos que viven centralizado en mí, que viven centralizado en éxito, que viven centralizado en material, son el que tiene el deseo de la carne, ¿sí? Busca de las cosas carnal, no busca lo espiritual. Entonces, al estar así, obviamente, no puede ser guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso, al final, esa vida pierde todas las bendiciones de Dios que está preparando. Por favor, ¿sí? No quiero que ustedes pierdan la bendición de Dios. Una vida de fe no es por otra persona. Creer en Jesucristo no es por otra persona, sino es por mi vida, es por mí. Creemos a Jesucristo por mí, ¿sí? Por el agradecimiento de ser salvo, ¿sí? Por eso ustedes no se han engañado en otras cosas y quiero que no pierdan esta bendición. Dios está preparando muchas bendiciones para bendecir a ustedes, pero nosotros estamos, no quiero. A mí me gusta más esto, no quiero. Por eso quiero que ustedes busquen las cosas del reino de los cielos. Amén. Busquen las cosas que no se ven en nuestros ojos. Ustedes hagan un ahorro, no en la cuenta bancaria de este mundo, sino quiero que ustedes ahorren todas las bendiciones y toda la economía en el reino de Dios. Amén. Eso es muy importante, porque esta vida, ya a los 100 años nos morimos todos. Y esto es una vida de introducción. Es ni siquiera una parte de la vida que tenemos que vivir eternamente en el reino de Dios. Y entonces, ¿ustedes qué desean? ¿Quieren invertir las cosas de este año, de que vivimos 100 años y se termina? Alguno, con suerte, vivirá 120 años, 110. Quiero que ustedes inviertan todas las cosas en el reino de Dios, que es eterno. Amén. Que vivimos eternamente. Por eso, ustedes es muy importante. Ustedes son los que primero tenemos que hacer una vida de fe correcta y seguir en la palabra, seguir en el Espíritu Santo, y a través de la oración nosotros podemos ser cambiados y recién ahí podemos establecer como un evangelista para salvar a nuestro país. Amén. Por eso es muy importante, tiene que aceptar a Jesucristo. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo, como le dije, el Espíritu Santo mora. Y esa aceptación también nos hace aceptar el Espíritu Santo. Amén. Por eso tenemos que aceptar el Espíritu Santo, y una vez que mora en nuestro corazón, y después el Espíritu Santo nos guía en cada momento. Amén. Por eso, al final, teniendo esta vida de fe, nosotros podemos establecer firmemente y podemos ser un instrumento para salvar a 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Quiero que ustedes aferren la palabra, ¿sí? Acuérdense hoy, no busquen otra cosa. Por lo menos, si no se acuerda la palabra, tomen el título, y entonces ustedes van a experimentar que su vida esta semana va a estar lleno de vitalidad. Amén. Una vitalidad, y va a estar lleno de expectativa y emoción en esta vida. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, aferrando la palabra y la oración del pacto, que podamos experimentar la obra sorprendente del Espíritu Santo, y así nosotros todos podamos ser un evangelista de salvar a 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Punto 2 es Dios que ayuda bien en todas las cosas. Vamos a leer todos juntos Romanos capítulo 8, 28. Leemos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. El apóstol Pablo está dando una razón más por qué debemos hacer una vida de fe con expectativa y con emoción.
Está hablando una vez más Pablo. ¿Por qué? Entonces tenemos que hacer una vida de expectativa y de emoción. Entonces quiero hacer pregunta. ¿Ustedes tienen la seguridad que fueron llamados conforme al propósito de Dios? Amén. ¿Ustedes están seguros que fueron llamados por Dios? Amén. Como le dije al principio, no fue una casualidad, sino Dios desde antes de la creación ya estaba destinado de venir a Corea y a conocer la iglesia Yewon. Nunca hay casualidad, ¿sí? En la obra de Dios no hay casualidad, no hay porque de suerte, de buena suerte me encontré esto, no, sino ya está en el proyecto de Dios. Amén. Por eso ustedes tienen que tener la seguridad que ustedes son llamados por Dios. Amén. Por eso ustedes tienen que creer la absoluta soberanía de Dios. La absoluta soberanía de Dios. Todas las cosas están en manos de Dios. ¿Sí? Por eso ustedes tienen que saber, Dios, ¿quién es? Dios poderoso, ¿quién es? Sabe, hoy el pastor dijo, Dios sabe cuántos pelos tenemos nosotros. Y sabe cuántos pelos nos cae cuando nos bañamos, cuando nos lavamos el pelo. Dios sabe cuántos pelos tiene Fernando. Dios sabe cuántos pelos tiene Adriel. ¿Sí? Como esto, en una palabra, ¿qué quiere decir? Dios es todopoderoso. Amén. Dios es el todopoderoso, sabe todas las cosas de nosotros y está gobernando nuestra vida, y Dios siempre nos guía de las mejores cosas. Amén. Nos guía el Espíritu Santo por las mejores cosas. Eso es muy importante, no por las cosas más o menos, sino Dios siempre nos quiere bendecir y dar con las mejores cosas. Solo que nosotros tenemos que recibir, pero no lo recibimos. Entonces yo quiero preguntar, ¿ustedes ahora tienen dificultades? ¿Están en medio de aflicciones? ¿O están teniendo problemas, preocupaciones? ¿Están fracasados de algún trabajo? Ustedes no sean engañados, ¿sí? No vean sus situaciones y ambientes, sino quiero que solo aferren la palabra y oren por la sanidad, oren por la restauración de todos esos problemas. Amén. Por eso, aunque sea cosas buenas o cosas malas, que dice, como el punto 2, todas las cosas que dice les ayudan a bien. Al final, esto quiere decir que al final, aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, al final toda esa cosa es un proceso para establecernos a bien. Amén. Todas las cosas se unen, todas las cosas se unen. Y habló así, nosotros tenemos que saber que somos un barro, que nosotros somos un barro que está en manos de un buen alfarero, ¿sí? Si estamos en manos de un buen alfarero, ¿qué va a salir? Va a salir un recipiente, una vasija bueno, porque es un buen alfarero, ¿sí? Pero si estamos en la mano de un malo alfarero, ¿qué va a suceder? Va a salir todo en la vasija torcido, ¿sí? Mal hechas. Como esto, nosotros somos barro, ¿sí? Y estamos en la mano de buen alfarero, quien es nuestro Dios. Amén. Entonces un alfarero, para formalizar un recipiente, buen recipiente, a veces lo pisotea, ¿sí? A veces lo rompe de vuelta, ¿sí? Y al final de todo ese proceso sale un buen recipiente. Como esto, Dios a través de muchas ocasiones nos da la prueba, ¿sí? Nos da las dificultades, nos da las preocupaciones, pero al final, en esos procesos, al final nosotros salimos como un arte de obra para evangelizar a este mundo. Amén. Por eso ustedes estén pasando algo, situaciones malas, no se preocupen, sino solo oren, solo aferren la palabra. Amén. Especialmente a través del capítulo de hoy, Dios está hablando que nosotros tenemos que saber que todas las cosas le ayudan bien. Amén. Y al final, nosotros así podemos establecer más firme, más duro para salvar a nuestro país. Amén.
Ahora por ahí algunos no me entienden, pero ustedes vean, ustedes van a ser protagonistas de salvar a Perú, a México, ¿sí? A Colombia, a Honduras, a Argentina, a Chile, a Venezuela. Ustedes van a ser protagonistas, amén. Ahora no pueden creer, ¿no? Pero vean después Dios cómo obra a cada uno de ustedes, amén. No está en mi mano, sino está en mano de Dios, está en mano de un buen alfarero, amén. Ustedes van a brillar en sus países, amén, y van a salvar a todos los paisanos de Latinoamérica, amén. Por eso quiero que amen realmente, porque ahí en el 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a quienes les ayuda todo a bien, a las personas que aman a Dios verdaderamente, amén. Dios sabe quién ama verdaderamente y Dios sabe quién ama por mostrar, ¿sí? Quiero que ustedes amen. No es porque yo ame y mi madre tiene la salvación, sino es personal, la salvación es personal, el amor es personal, ¿sí? Así que ustedes amen verdaderamente al Señor y quiero que todas las cosas al final este itinerario en Corea también es un proceso de estar siendo cambiado, moldeado para establecer bien firme y para ser un misionero. Amén. Así que ustedes amen, así Dios nos da todas las cosas abundantemente con las mejores cosas. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que a través de esta palabra de hoy que puedan ser todos protagonistas de la respuesta y que todos sean protagonistas de salvar a los 26 naciones. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por compartir esta palabra en español. Señor, antes que nada, gracias por enviar a los creyentes para alabar y para adorar a nuestro Señor. Señor, háganos aferrar la palabra del púlpito y que a través de la oración podamos sentir la morada y la guía y la obra del Espíritu Santo. Y que podamos tener una vida de fe llena de vitalidad. Y también háganos que esta palabra correcta, que se cumpla seguramente, que nosotros podamos aferrar solamente en esta palabra y que podamos hacer el desafío de salvar las vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar la ofrenda cantando mi